Si ha encontrado usted el libro de Santiago 5, versículo 13, ¿y qué le parece que lo leamos todos juntos? Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que el Señor nos bendiga. Y el versículo cierto del Salmo 13, versículo 6 que leía nuestra hermana Ruth decía: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿O no? Eso decía el Salmo 13, 6. Y ahora, cierto, nos dice la palabra de Dios. Por eso yo le pregunto, ¿cómo ha llegado usted? Y la Biblia en esta mañana nos da dos alternativas. ¿Está usted afligido? Haga oración. ¿Está usted alegre? Cante alabanzas. Que el Señor nos bendiga y cante alabanza, ¿cierto? Con gozo. ¿Por qué? Porque lo decíamos, el salmista así lo decía: me ha hecho bien. ¿A cuánto Dios le ha hecho bien? Tal vez pasamos, ¿cierto?, por momentos de angustia, por momentos de dificultad, por momentos de tristeza, pero Dios está ahí. Dios, a fin de cuentas, ¿cierto?, hace su voluntad, prima, ¿cierto?, sobre nosotros su amor, su misericordia, y Él nos hace bien. Porque el hombre nos hace mal. El hombre tal vez, ¿cierto?, no se da cuenta y con sus actos, con sus palabras, con sus acciones nos daña sin querer o con intención muchas veces, pero el hombre daña, pero Jehová hace bien. Dice la palabra de Dios, ¿cierto?, ahí en el libro también de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿En quién debemos descansar? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. La aflicción, el problema, la angustia, échesela al Señor. Él cuida de usted. ¿Y cómo Dios le cuida? ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Qué es lo que Dios hace en su vida? Lo decíamos recién, Dios le hace bien. Que el Señor nos bendiga. Debemos nosotros de reconocer siempre que somos humanos. Somos débiles. Demostramos muchas veces firmeza, demostramos muchas veces, ¿cierto?, o nos vestimos de una coraza que creemos ser impenetrables, indestructibles y que nada nos afecta. Pero sí nos afecta. Sí sufrimos. Sí lloramos. Sí pasamos por momentos difíciles. Pero la palabra de Dios dice: echa tu ansiedad sobre Jehová. Descansa en el Señor. Él tiene el cuidado de nosotros. Porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él ve más allá de lo que nuestro entorno puede visualizar. ¿Cierto? Vivimos, ¿cierto?, con familia, tenemos un círculo de vecinos, tenemos amistad tal vez. Pero no todos ven lo que nosotros realmente sentimos. No todos saben lo que nosotros tal vez muchas veces pensamos. No todos pueden apreciar lo que nosotros muchas veces llevamos a cuestas silenciosamente en nuestra vida. Y eso nos genera un peso, eso nos genera una carga. Eso tal vez le genera a su vida una tristeza. Eso genera tal vez en su vida un dolor. Pero la palabra dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En otra parte, ¿cierto?, dice: echa sobre Jehová tu carga. Descansemos en el Señor, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Dice: así como Jehová cuida las aves y las flores del campo, Jehová también cuidará de vosotros. Por lo tanto, debemos de descansar en el Señor para que Él actúe. Debemos de confiar en Dios para que Él, ¿cierto?, haga sobre nosotros su voluntad y su misericordia. No debemos de confiar en el que está a nuestro lado, porque tal vez no va a hacer las cosas como yo quiero que las haga, y no va a hacer lo mismo a que haga Dios, porque lo que Dios hace, lo hace bien.
Porque lo que Dios hace, los hace, ¿cierto?, de acuerdo a la voluntad. Y la voluntad de Dios lo hemos hablado muchas veces. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, ¿cierto?, dice la palabra del Señor que debemos de descansar, de que dejar que Él nos cuide. Dejar que Él cuide de nosotros. Dejar, ¿cierto?, que en ese momento, cuando realmente necesito de Dios, que Él haga conmigo. Porque cuando somos niños, ¿cierto?, dejamos y confiamos que en las situaciones difíciles nuestros padres van a estar ahí y nos van a cuidar. ¿Cierto? Cuando somos niños, ¿en qué confiamos? En los papás. Pero ahora que somos grandes, tal vez no tenemos nuestros padres, pero hemos creído en Dios y Dios nos dice que Él es nuestro Padre. Por lo tanto, ¿en quién debo confiar? En el Señor. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Por lo tanto, nos va a permitir que pase algo, ¿cierto?, que nos va a permitir que pasen cosas que dañen, que destruyan y que terminen, ¿cierto?, por deteriorar. Muchas veces sí, pasan cosas, pero detrás de eso también viene un propósito, viene una bendición. Viene tal vez, ¿cierto?, una prueba para poder dar un paso más de crecimiento, de aumento de fe. Porque la prueba, sabemos que la prueba es parte del proceso. ¿Pero un proceso de qué? Un proceso de crecimiento, un proceso de bendición, un proceso de madurez. Entonces, se da cuenta que aunque las cosas no sean como nosotros queremos y pasemos por momentos difíciles, Dios está ahí. Porque detrás de eso usted va a tener algo, un pensamiento distinto al que tenía antes de tener la prueba. Va a tener una madurez distinta a la que le tocó vivir. Entonces, cuando venga nuevamente esa situación, usted ya va a saber cómo poder enfrentarlo. Por lo tanto, dice, echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Hoy en día que está tan de moda, ¿cierto?, estas enfermedades psicosomáticas, depresión, crisis de pánico, ansiedad, descansemos en el Señor. Porque la palabra de Dios también nos dice que el día de mañana no nos pertenece. Y ya tenemos, ¿cierto?, agendado de aquí a fin de año lo que vamos a hacer. Y muchas veces hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, y las que nos gustan menos ojalá no llegara ese día, pero las que nos gustan más ansiamos y anhelamos que ya sea esa fecha. Como cuando somos niños, ¿cierto? Y viene la Navidad, viene el Día del Niño, viene el cumpleaños, no hallamos la hora que llegue esa fecha, porque sabemos que vamos a hacer, ¿cierto?, regaloneado, sabemos que nos va a llegar un regalito, sabemos que nos va a llegar algo. Entonces ansiamos que llegue ese momento. Pero como cuando somos niños también, ¿cierto?, y tenemos en el colegio una prueba, tenemos que dar tal vez, no sé, algo, tenemos que ir al doctor, al dentista, que muchas veces cuando somos niños nos gusta ir al dentista. No queremos que llegue esa fecha porque sabemos que eso también va a poner a prueba nuestro conocimiento. Tal vez si me va mal en la prueba me van a castigar. Que si me va mal, ¿cierto?, en la prueba, o si no voy al dentista y el dentista dice que no me he lavado los dientes, mi mamá me va a retar y no me va a dejar comer dulce. ¿O no? Hay un temor. Y no queremos que llegue ese momento. Pero cuando es algo que nos beneficia, anhelamos que llegue ese momento. Y como cristianos, de acuerdo a como usted esté el día de hoy, de acuerdo a como usted viva su vida como cristiano, hay una fecha importante. Que usted puede querer que llegue esa fecha, como puede querer que esa fecha se demore un poco más en llegar. ¿De qué estamos hablando? De la venida del Señor. Porque si usted lleva una vida de acuerdo a como Dios quiere que la sea, no perfecta, sin duda, estamos lejanos de vivir una vida perfecta y en santidad. Pero si nos esforzamos día a día por hacer la voluntad de Dios, anhelamos que Dios venga pronto para no sufrir lo que estamos sufriendo y sufrir lo que vendrá más adelante. Porque va a ser peor a lo que vivimos hoy. Porque la Biblia dice que días mejores no vamos a vivir. Por lo tanto, si usted quiere, ¿cierto?,
y está viviendo una vida acorde o dentro de lo que más se esfuerce por agradar al Señor, mi alma, mi espíritu anhela que Dios venga a buscar a su iglesia, mi espíritu anhela que Dios venga para irme con Él. Pero si mi vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere, Señor, no vengas todavía, porque sabemos que no nos vamos a ir con el Señor. Pero cuando tal vez nos esforzamos y tratamos de hacer lo que Dios quiere y tenemos esa confianza de que nos vamos con el Señor, anhelamos que venga. Porque cada uno sabe, y en la mañana, ¿cierto?, en la escuela dominical lo hablamos así rápidamente, cada uno sabe quién es lo que es y quién es saliendo de la puerta. Cada uno sabe quién es. Aquí en la iglesia nos conocemos, pero desde la puerta hacia afuera cada uno vive su vida de forma libre. Y cada uno es ahí donde debe demostrar, y en base a lo que uno haga, ¿cierto?, uno dice: Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Pero aquel que no, Señor, no venga todavía. Pero ese gemir, muchas veces quedamos en eso. Señor, no vengas todavía, porque sabemos que no estamos viviendo una vida acorde a Dios. Pero tampoco no hacemos nada, porque todos los días decimos lo mismo: Señor, no vengas todavía. Señor, no vengas todavía. Pero ¿qué está haciendo si sabe que Cristo viene pronto? Sigue siendo igual. Seguimos siendo el mismo. La idea es que si usted le dice: Señor, no vengas todavía, usted haga algo para cambiar. Es como cuando en el colegio el profesor decía: ya va a hacer la prueba. No, profesor, no haga la prueba hoy día. Y al profesor la dejaba para la siguiente semana con el compromiso de que usted se preparara y estudiara para la prueba. Entonces usted, como no había estudiado, el profesor le daba una semana más y usted poco y no estudiaba, pero por último le echaba una mirada al cuaderno. Pero muchas veces nosotros somos como aquel que dice: Jesús, no vengas todavía, no estoy listo. Y tal vez por misericordia de usted Dios no viene, pero usted al día siguiente sigue siendo el mismo, sigue siendo igual, y no descansa en el Señor. Sigue siendo usted, y Dios no quiere que seamos nosotros. Dios quiere que el hombre y que la mujer muera. Dios quiere que el hombre y la mujer deje de ser y sea Dios en nosotros, dejando nuestra ansiedad, confiando de que Él cuida, ¿cierto? Y reconociendo que Jehová nos ha hecho bien. El Salmo 13, ¿cierto? Lo decíamos: alabaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Pero el Salmo 34:3 dice algo también. El Salmo 34 comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿cierto? Y dice su alabanza, el versículo 1, por favor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo, o sea, en el tiempo bien y en el tiempo de mal. Porque cuando estamos gozosos, estamos bendecidos, oh, gloria a Dios, y la hacemos toda. Y cuando Dios nos toca, ¿cierto? Señor, ven hoy día, porque hoy día estoy bien. Pero cuando estamos mal, ¿y qué nos dice el salmista? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, su alabanza, ¿cierto?, lo que nace de su corazón, el gozo de su salvación debe estar siempre. En la prueba, en la aflicción, en la bendición, ¿cierto?, en la prosperidad, en la angustia, en la alegría, debe estar siempre. Estará de continuo en mi boca. ¿Qué es lo que hablábamos el domingo pasado? Cuando alguien le pregunta: ¿quién eres tú? Soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Y decirle las razones por las cuales usted ha creído y las razones por qué usted sirve a Dios. ¿Quién realmente tiene a Dios en su vida, ¿cierto? Habla de Dios. ¿Y quién no tiene a Dios, qué va a hablar? Habla de guerras, de política, que hoy día se están llevando a cabo las elecciones en Venezuela, que tal vez gane Maduro, que las elecciones están arregladas, y se sabe todo lo que va a pasar en Venezuela. ¿O no? Y se
informa y se comienza a leer y que aquí en Chile hay 7 millones de venezolanos y que han emigrado y que en Chile hay tanto y que van a volver y que otros, si gana Maduro, van a emigrar 7 millones más. Eso es lo que habla quien no tiene a Dios. Tragedia, pobreza, violencia, delincuencia. Hay que informarse, sí, pero dentro de su vida, ¿cierto? ¿Qué habla usted? No podemos asustarnos. Y cuando alguien ¿cierto? Diga, oye, es que en Venezuela, y usted le dice, sí, pero es que Dios dice que tiempos mejores nos van a venir. ¿Y sabes qué te digo algo más? Estas son las señales antes del fin, porque Cristo viene pronto. Debemos de saber lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre debe ir ligado a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos advierte, a lo que Dios nos enseña. Porque la palabra dice, no te escandalices, no te asustes, porque yo estaré contigo. Que esto que estamos viviendo, que la delincuencia, que la economía, que los rumores de guerra, que las enfermedades, no causen en nosotros una mayor ansiedad, sino que echa sobre Jehová tu carga. Que Él la llevará, Él cuidará de ti. Vivamos, ¿cierto? Y sigamos viviendo lo que hasta hoy hemos vivido. Pasamos una pandemia mundial donde todo se acababa, todo se moría y que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y que nada iba a haber y que iba a faltar de todo. ¿Le faltó algo a usted? No le faltó nada. Habían filas en los supermercados, se acababa la harina, pero todo en la casa hacíamos sopaipilla, hacíamos pan amasado, hacíamos kuchen, hacíamos de todo. No, que va a haber una hambruna a nivel mundial. Todos subimos de peso en la pandemia. ¿O no? Todos subimos de peso. No podemos decir que no. ¿Por qué? Porque estábamos en la casa y todo el día comiendo. Porque eso también, la ansiedad. Entonces podemos ver, si el mundo dice una cosa, el mundo vive para el mundo. Pero los que somos hijos de Dios, decía la palabra de Dios ahí en Santiago, que Jehová cuida de nosotros. ¿Cuántas promesas de Dios hay a favor nuestro? Él nos cuida. No temas, yo estoy contigo. No te preocupes por mañana, porque yo proveo. Entonces, si el mundo habla que van a pasar cosas, no importa. Dios cuida de mí. Oye, pero es que las cosas... Es que no, es que ¿cómo es esto? El Señor me ha hecho bien. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Los mansos lo oirán y se alegrarán. Y el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Por eso que yo le preguntaba en esta mañana, ¿cómo ha llegado usted? ¿Ha llegado en aflicción? Ore al Señor. Descanse en el Señor. Él llevará su carga. Haga oración, dice la palabra. Si alguno de ustedes es afligido, haga oración, porque ahí usted le entrega su carga al Señor. Ahí Dios se lleva ese dolor, ese pesar, ese miedo, esa incertidumbre, eso que tal vez que va a pasar mañana, no importa. Pero usted debe tener la confianza de lo que pase mañana, Dios estará con usted. Jehová estará conmigo. Y si Jehová está con usted, Jehová, ¿qué es lo que hace para usted? El bien. Cuando usted no tiene a Dios, vaga en un mundo de soledad, en un mundo, ¿cierto? En un barco sin rumbo. ¿O no? Pero Dios, cuando tenemos a Dios, Dios nos cursa un rumbo. Nos crea, ¿cierto?, una carta de navegación donde dice aquí tienes que doblar para allá, porque si sigues derecho te vas a encontrar con aguas turbulentas. Y Dios nos va librando, Dios nos va, ¿cierto?, abriendo camino. Tal vez si usted va no en el mar, usted va en el desierto, no encuentra camino, Dios le va a mostrar una huella. Porque la palabra dice que Él abrirá ciertos caminos en el desierto, ríos en la soledad.
Entonces debemos de vivir, ¿cierto?, constantemente agradecidos con Dios. Porque muchas veces acostumbramos a simplificar las cosas. Muchas veces caemos, ¿cierto?, en la cotidianidad. Que todas las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. El día de mañana, no, si mañana va a ser esto y ya tenemos una programación a lo que acostumbramos a hacer. Caemos en una rutina. Como hijos de Dios caemos en una rutina. Y acostumbramos a que mañana vamos a estar con vida. Acostumbramos que mañana si despertamos es porque teníamos que despertar. Acostumbramos a que mañana si respiramos es porque si no respiro me muero. Acostumbramos a que si camino, sí, porque yo tengo que caminar, no puedo no caminar. Y acostumbramos, ¿cierto?, a hacer el desayuno, a hacer el almuerzo, porque si no, no se come, uno se muere. Pero ¿quién provee todo eso? Señor. ¿Quién permite que usted abra sus ojos? ¿Quién permite que usted respire? ¿Quién permite que usted, ¿cierto?, pueda levantarse y pueda hacerse su aseo, vestirse y hacer sus cosas? Se nos olvida, ¿cierto?, producto de la rutina diaria, se nos olvida que la palabra de Dios dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. El mundo lo ve como una rutina. Para el mundo es normal y es el acontecimiento de la naturaleza, de la física, la química y todo lo demás. Pero para nosotros debe ser distinto. Para nosotros debe ser un comienzo distinto. El hecho de que usted abra sus ojos en la mañana. Gracias, Señor. Y a medida va transcurriendo el día, a medida usted va haciendo cada uno sus distintas responsabilidades. Gracias, Señor. Porque Jehová me ha hecho bien. Jehová me ha hecho bien. No caigamos en lo que el mundo cae. No caigamos en una costumbre. No caigamos a que tengamos todo, porque tal vez el día de mañana Dios nos va a querer y ahí lo vamos a decir. Vamos a anhelar tener tal vez lo que hoy día tenemos. No tenemos mayores riquezas, no tenemos mayores, ¿cierto?, algo que ostentar, pero tenemos lo simple, tenemos lo bonito, tenemos lo que Dios nos da. Tenemos la vida, tenemos el aire, tenemos vestido, tenemos una casa, tenemos alimento en nuestro hogar. Y eso es suficiente. El apóstol Pablo decía: no me des más, porque puedo olvidarme de ti. Puedo renegar de quién es Dios. Y tampoco me des de menos, porque puedo caer en delincuencia y puedo estar a robar, y robar es un pecado. Sino que manténme del pan necesario. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce también nuestro corazón. Y muchas veces queremos, ¿cierto?, y deseamos y decimos: si yo tuviera, si yo... Pero Dios por algo no nos tiene así. Por algo Dios nos tiene como estamos nosotros hoy. Porque eso sabe que eso es suficiente para que podamos vivir, eso es suficiente para nosotros, y nosotros somos agradecidos de lo que Dios nos da y de lo que Dios ha permitido hoy día alcanzar. Porque tal vez si tuviéramos un poquito más ya no estaríamos acá. Porque dejaríamos de depender de Dios y dependeríamos de otras cosas. O si tal vez tuviéramos de menos, ¿cuántos no han sabido enfrentar el momento de necesidad? Y lo veíamos hace unas semanas cuando estábamos recorriendo las calles de Valparaíso, que tal vez en su momento han tenido de menos y han caído en lo bajo, en el robo, en la delincuencia. No han descansado en el Señor y han buscado su refugio en otras cosas, en la droga, porque no han descansado en el Señor. Pero aún así, ¿cierto?, cuando recorríamos las calles nos encontrábamos que tal vez están en esa situación, en alcoholismo, en drogadicción, pero la palabra de Dios sigue estando en ellos. Porque tal vez las circunstancias de la vida no fueron capaces de confiar y refugiarse en el Señor. Porque en la debilidad estamos vulnerables. Pero la debilidad es cuando usted debe de, como decía el Salmo, de continuo en su boca la alabanza hacia Dios, la confianza, la dependencia hacia Dios.
Porque cuando necesitamos es más. Debemos de aferrarnos más. Debemos de acercarnos más. Porque si no estamos vulnerables. Y en el mismo libro de Santiago, si no me equivoco, lo leía de pasada, uno de no sé si Pedro o Santiago, pero decía que el enemigo anda buscando ahí a quien devorar. Anda como león rugiente, exactamente. A ver, Pedro, no, Santiago puede ser, lo tengo aquí. No sé si lo buscan ahí como buscando a quien devorar, los chiquillos. Primera de Pedro 5:8, mire, estaba al lado de lo que estábamos leyendo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. No tenemos otro adversario. Y muchas veces nos da miedo de nombrar al diablo. No, el diablo hay que nombrarlo. No va a no honrarlo ni darle pleitesía, sino que él es nuestro enemigo. El diablo. Anda como dice, el adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? Al que está firme, al que tiene confianza, al que se cubre por la sangre de Jesucristo todos los días, al que cuando está pasando por enfermedad, Señor, aquí estoy yo, necesito de ti. ¿A ese se devora? ¿A quién? Al que deja de clamar, al que deja de descansar en el Señor, al que deja de cubrirse en la sangre de Cristo, aquel que el problema ya lo hace pensar solamente en el problema y no buscar solución, no buscar ayuda, no creer en el Señor. A ese el diablo le comienza, mira, y le comienza a hablar y comienza a refugiarse en otras cosas que no son agradables a Dios. Por eso es que debemos, ¿cierto? Como decía aquí en Pedro 5:7, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. No tenemos otro adversario. Y muchas veces nos da miedo de nombrar al diablo. No, el diablo hay que nombrarlo. No va a no honrarlo ni darle pleitesía, sino que él es nuestro enemigo. El diablo. Anda como dice, el adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? Al que está firme, al que tiene confianza, al que se cubre por la sangre de Jesucristo todos los días, al que cuando está pasando por enfermedad, Señor, aquí estoy yo, necesito de ti. ¿A ese se devora? ¿A quién? Al que deja de clamar, al que deja de descansar en el Señor, al que deja de cubrirse en la sangre de Cristo, aquel que el problema ya lo hace pensar solamente en el problema y no buscar solución, no buscar ayuda, no creer en el Señor. A ese el diablo le comienza, mira, y le comienza a hablar y comienza a refugiarse en otras cosas que no son agradables a Dios. Por eso es que debemos, ¿cierto? Como decía aquí en Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene el cuidado de nosotros. El diablo anda buscando. Pero si usted descansa en el Señor y deja que Dios le cuide, no le va a hacer daño. No lo puede tocar. Porque sabe, cuando usted dice, Señor, anda conmigo, Señor, ayúdame, ¿sabe lo que hace? Y lo cantamos muchas veces. Haz un cerco a su alrededor. Manda a sus ángeles. Porque sabe que somos débiles. Porque sabe que estamos vulnerables. Porque sabe que tal vez con la agonía de nuestro corazón le hemos dicho tal vez 3 palabras. Señor, no puedo. Señor, te necesito. Entonces Dios inmediatamente manda un ángel a su alrededor a protegerlo, a cuidarlo. Porque Él cuida de nosotros. Porque Él cuida de nosotros. Dios no quiere que su sacrificio en la cruz sea en vano. Dios no quiere que los años que usted lleva sean echados a la basura porque dejó de clamar, porque cayó en vulneración y el enemigo lo terminó por atacar y lo destruyó. Dios está esperando ahí.
Entonces cuando usted le dice, Señor, esto ya me está superando, esto ya yo no lo puedo enfrentar, Él manda a sus ángeles a su alrededor y colocan un cerco a su alrededor, y el diablo no puede tocarlo. Entonces se da cuenta que Jehová nos ha hecho bien. ¿Se da cuenta que Jehová nos ha hecho bien? Mire su vida. Mire su vida al día de hoy. ¿Le ha hecho bien el Señor? Entonces, si Jehová nos ha hecho bien, ¿no es digno de recibir nuestra alabanza? ¿No es digno de recibir nuestra adoración? ¿No es digno de recibir, ¿cierto?, ese cántico? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O así como decía el Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos todos a una su nombre. Reconozcamos y vivamos nuestro día a día viendo lo que ha hecho el Señor. Y cántele al Señor, alabe al Señor y reconozca lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces vivimos y caemos en esta rutina y termina el día y nos vamos a dormir, y al día siguiente comenzamos y vamos viviendo este círculo vicioso. Pero no reconocemos que Dios nos hace bien. No reconocemos que durante todo el día, en el almuerzo, en el traslado, en la micro, cuando fuimos al consultorio, o cuando muchas veces nos pasa algo y nos lastimamos y tal vez cocinando nos cortamos un dedo, ahí igual tuvo el Señor. No, pero es que como me corté y Dios no estuvo ahí. Dios estuvo ahí porque tal vez ese corte se podría haber cortado el dedo entero. Pero como Jehová cuida de nosotros, debemos de reconocer, Jehová me ha hecho bien. Jehová me ha hecho bien. El Señor me ha hecho bien. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con usted? Yo puedo hablar lo que veo en ustedes, pero ustedes pueden hablar lo que Dios realmente ha hecho y que es invisible a los ojos de Dios, o sea, a los ojos de los hombres. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha hecho tanto. Ha hecho tanto en cada uno de nosotros. Entonces no nos olvidemos, no nos cansemos. Usted cuando el coro cante, usted no, como decía la hermana Ruth, no espere que alguien le diga algo. Cuando usted cante, le está dando la alabanza al Señor. Y usted cuando cante, medite también lo que canta, porque todos los coritos son de agradecimiento, son de exaltación a Dios, porque Jehová nos ha hecho bien. El Señor no nos hace mal. Nos hace mal cuando nosotros tenemos nuestra visión desviada. Pero cuando tenemos nuestra visión correcta, nos damos cuenta y somos capaces de reconocer que Él nos hace bien. Analice su vida rápidamente, así. Es solo un hecho de yo cuando escucho su historia de vida, la historia de los matrimonios. Siempre cuando comenzamos no teníamos nada, ¿cierto? Muchos comenzaron, ¿cierto?, viviendo ahí en una piececita, con suerte había una cama, no había muebles, había cajones, ¿cierto? Pero hoy día, ¿cómo te tiene el Señor? ¿Sabe que yo me gozo porque cuando la historia de la iglesia, nosotros llevamos del 2010 acá aproximadamente, 2009, acá en la iglesia, y hemos visto también la iglesia, la historia, lo que ha pasado, lo que ha surgido y todo el tema. Pero yo me gozo porque cuando termina
termina el servicio, veo cómo pasan los autos por fuera de la iglesia. Antes no habían autos. Cuando nosotros llegamos, Daniel, hermana Ruth, eran adolescentes. Hoy en día Dios los tiene bendecidos. Un día atrás hubo una reunión, ellos fueron en sus autos, llevando a los jóvenes que son más pequeños. Y eso también es bueno porque Jehová les ha hecho bien. Muchas veces decimos, el hermano no tiene auto, ay, no. Pero es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es lo que Dios te va dando por tu trabajo. Es lo que Dios te va dando por tu sacrificio. Muchos de los que hoy en día de acá, cuando empezaron y comenzaron humildemente, hoy en día tienen un vehículo, tienen su casa propia, sus hijos han estudiado, tienen un trabajo, son profesionales. Y eso, no porque mi hijo se esforzó, no porque nosotros nos esforzamos para dar. No, es lo que Dios te ha dado. Es lo que Dios ha hecho. Eso no es mérito humano, sí. Uno debe de estudiar, debe de aprender, debe de calificar. Pero eso es lo que Dios hace. Porque la palabra dice que Él será de generación en generación. Nuestros padres tal vez no tuvieron la posibilidad de estudiar. Nosotros tal vez logramos estudiar. Nuestros hijos tienen todas las herramientas para ser profesionales. Y así Dios irá levantando, así Dios irá honrando a tu familia, porque Dios ha sido bueno, porque Jehová ha hecho bien. Mi papá estudió hasta quinto básico, mi mamá octavo. Mi hermana pudo ser profesional, yo también soy profesional. Mis hijos están estudiando y ojalá logren ser grandes profesionales también. Pero se da cuenta cómo Dios va bendiciéndote, cómo Dios ha sido bueno. Y eso muchas veces no lo vemos. Eso muchas veces no lo logramos entender. Lo vemos como rutina, lo vemos como parte de. Pero eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Muchas veces no nos da grandes cosas, pero Dios va haciendo, va obrando. Va abriendo puertas, va abriendo caminos, va dando los medios. Por eso es que nosotros debemos de ser siempre agradecidos con el Señor. Y cuando Dios ya te haya bendecido, sigue siendo agradecido con el Señor. Porque tal vez hoy, cierto, estamos nosotros, pero mañana vienen nuevas generaciones. Y esas generaciones serán aún más bendecidos que nosotros. Vivirán tiempos distintos, pero si Dios está con ellos, serán bendecidos igual. Porque Dios a los suyos jamás los dejará solos. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, Dios estará con él hasta la cuarta generación. O sea, yo vengo siendo primera, segunda, tercera. Porque mi abuela era cristiana, mi papá, yo y mis hijos son la cuarta generación. Pero en mí se inicia una nueva generación. O sea, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos están con la bendición. Y cuando mis hijos formen su familia, comienza una nueva generación. Por eso que la palabra dice, cree tú y hasta la cuarta generación. Pero cuando habla y dice de generación en generación, el Señor estará con nosotros. Por eso es que debemos de ser agradecidos. Y como dice el Salmo 13:6, que ya lo leía nuestra hermana Ruth, cantaré a Jehová porque me ha hecho